El año de 1945 comenzó con terribles pérdidas para el ejército alemán, ya que los soviéticos obtenían victoria tras victoria, mientras empujaban a los invasores alemanes de regreso hacia el corazón del Tercer Reich. Para finales de marzo, la mayor parte de las fuerzas alemanas en el frente oriental, conocidas colectivamente como el Grupo de Ejércitos Vístula, estaban integradas por muchas unidades de entrenamiento inexpertas. Algunos soldados eran tan jóvenes que en sus raciones recibían dulces en lugar de tabaco. A todos se les ordenó resistir y luchar sin abandonar sus posiciones. Aterrados ante la posibilidad de retirarse, lo que casi con certeza significaría una ejecución inmediata, muchos optaron a regañadientes por enterrarse en un hoyo de zorro o refugiarse en un búnker. Allí esperaban que los atacantes soviéticos les dieran la oportunidad de rendirse en lugar de quemarlos vivos con lanzallamas o hacerlos pedazos con granadas de mano. Desafortunadamente, las órdenes de Stalin eran muy claras en cuanto al castigo para los fascistas que traicionaron a la Unión Soviética y sometieron cruelmente a Stalingrado y Leningrado a un asedio despiadado. Además, frente a estos inexpertos y jóvenes oficiales alemanes, se encontraban las tropas del general Georgi Zhukov, mariscal de la Unión Soviética. Zhukov había sido la mente maestra detrás de la épica victoria soviética en la batalla de Kursk. A principios de 1945, también comandaba un ejército imparable que no se detendría hasta llegar a Berlín. A principios de abril, la atmósfera entre las tropas del Grupo de Ejércitos Vístula era una mezcla de terrible presentimiento y desesperación, mientras los rusos se preparaban para avanzar sobre el río Oder. Allí, a lo largo de los frentes del Oder y del Neisse, las tropas esperaban que el frente fuera consumido por la mayor concentración de poder de fuego jamás reunida por los rusos. El primer frente bielorruso del general Zhukov y el primer frente ucraniano del general Konev se preparaban para atacar a las fuerzas alemanas que defendían las posiciones al este de Berlín. Para el ataque, el Ejército Rojo reunió aproximadamente 2,5 millones de hombres, divididos en 4 ejércitos. Contaban con el apoyo de 41.600 piezas de artillería y morteros pesados, así como 6.250 tanques y cañones autopropulsados. Pero eso no era todo. El 9 de abril de 1945, Königsberg, en Prusia Oriental, cayó en manos del ejército soviético. Esto permitió que el segundo frente bielorruso, bajo el mando del mariscal Konstantin Rokossovski, se trasladara a la orilla oriental del Oder. Durante las 2 primeras semanas de abril, los soviéticos llevaron a cabo el redespliegue de tropas más rápido de toda la guerra. Estaban listos para el asalto final. Para ese momento, tanto el Ejército Rojo como el ejército alemán luchaban con todas sus fuerzas. Los alemanes porque era su última oportunidad de mantener vivo el Reich, al menos por un tiempo. Los rusos porque estaban muy cerca de alcanzar su objetivo de llegar a Berlín antes que los estadounidenses y los británicos. El recuerdo de Stalingrado y Leningrado seguía muy presente en sus mentes, por lo que sentían un odio especial hacia todos los soldados nazis. Pronto quedó claro para cada alemán que rendirse o caer prisionero no era una opción, pues ambas posibilidades equivalían a una muerte segura. Pero si los soviéticos tenían a Zhukov, el Grupo de Ejércitos Vístula estaba dirigido por un veterano experimentado de la Primera Guerra Mundial, Gotthard Heinrici. Heinrici había recibido formación militar desde 1905, cuando tenía 19 años. Fue condecorado durante la Primera Guerra Mundial, en la que combatió tanto en el frente oriental como en el frente occidental. Más tarde, cuando Hitler llegó al poder, Heinrici fue ascendido primero a coronel y, en 1938, a mayor general. No era la primera vez que Heinrici se enfrentaba a Zhukov en combate. Ya habían medido sus fuerzas durante la batalla de Kursk, en 1943. Durante la retirada alemana, Heinrici se hizo famoso por negarse a seguir las órdenes de Hitler de arrasar todo a su paso, incluidos los campos y las casas de los civiles. Esta insubordinación fue castigada con una licencia forzada, ordenada por Hermann Göring. Sin embargo, en 1944, después de solo 8 meses fuera del servicio, Heinrici fue convocado nuevamente para luchar por el Tercer Reich, pero esta vez, el fracaso no era una opción. Dada la proximidad de la derrota,
Los alemanes tenían razones de peso para temer que sus soldados desertaran o se rindieran a la primera oportunidad. El grupo de ejércitos Vístula emitió órdenes, firmadas por Heinrici, en las que se disponía que los hombres procedentes de la misma región fueran separados, ya que se creía que los soldados tenían más probabilidades de delatar a extraños que desertaran. Varios comandantes alemanes del cuarto ejército Panzer, que se enfrentaba al primer frente ucraniano de Konev, confiscaron pañuelos blancos para evitar que sus hombres los usaran como señal de rendición. En algunos casos, los soldados sorprendidos intentando desertar eran obligados a cavar trincheras a campo abierto en tierra de nadie. Muchos ansiaban escabullirse entre los densos bosques para rendirse fuera de la vista y así evitar que sus familias fueran castigadas según las órdenes decretadas por Hitler. Los comandantes de compañía alemanes intentaron casi cualquier medio para persuadir a sus soldados de resistir, pero la mayoría de los jóvenes reclutas, mal entrenados y recién enviados al frente, no eran fáciles de convencer. Solo querían sobrevivir, y con cada centímetro que los soviéticos avanzaban, las perspectivas de lograrlo disminuían. En las alturas de Shiloh, aparte de algunos ataques de ametrallamiento, reinaba una aparente calma justo antes de la tormenta. Los soldados alemanes que regresaban de la línea del frente revisaban y limpiaban sus armas, comían y se aseaban. Algunos se sentaban a escribir a casa, por si acaso el servicio de correos de campaña volvía a funcionar. Para muchos, sus hogares ya estaban ocupados por el enemigo y otros no sabían dónde estaban sus familias. Para empeorar las cosas para los alemanes, los soviéticos tenían prisa. La carrera por Berlín había comenzado y no querían perder la oportunidad de ser la nación gloriosa que finalmente derrotaría a los nazis. El plan era lanzar la ofensiva el 16 de abril y tomar Berlín el 22 de abril, el cumpleaños de Lenin. La operación sobre Berlín no era un mal plan. El problema era que la principal cabeza de puente capturada por el primer frente bielorruso se encontraba justo bajo la mejor posición defensiva de toda la región, las alturas de Shiloh. Más tarde, Zhukov admitiría que subestimó la fortaleza de esta posición. Las tareas que enfrentaban los estados mayores de los dos frentes principales involucrados en la operación eran enormes. Se habían tendido rápidamente ferrocarriles de ancho ruso a través de Polonia y se habían construido puentes temporales sobre el Vístula para transportar los millones de toneladas de suministros necesarios, incluidos proyectiles de artillería y cohetes, munición, combustible y alimentos. Estos suministros, sumados a los millones de soldados en el campo de batalla, significaban que los alemanes estaban a punto de sufrir la tormenta perfecta. La batalla de las alturas de Shiloh, la carga final hacia Berlín. El Ejército Rojo intentó ocultar el enorme ataque que estaba a punto de desencadenarse en los frentes del Oder y el Neisse, pero esto era casi imposible debido a la magnitud de las fuerzas movilizadas. Las tropas soviéticas ascendían a 2,5 millones de hombres, respaldados por 41.600 piezas de artillería y morteros pesados, así como 6.250 tanques y cañones autopropulsados, además de 4 ejércitos aéreos. Se trataba de la mayor concentración de poder de fuego jamás reunida. Mientras tanto, los principales generales soviéticos celebraban reuniones para preparar meticulosamente el ataque. Se decidió entonces que el primer frente bielorruso de Zhukov y el primer frente ucraniano de Iván Konev atacarían el 16 de abril. Al norte, el segundo frente bielorruso de Konstantin Rokossovski cruzaría el Bajo Oder. El 14 de abril, desde la cabeza de puente de Kustrin, se lanzó un reconocimiento en combate para probar la fuerza de las fuerzas alemanas. Fue un gran éxito para el Ejército Rojo. El octavo ejército de guardias de Vasily Chuikov logró hacer retroceder a la 20ª División Panzergrenadier del general mayor Georg Scholze entre 2 y 5 kilómetros en algunos sectores. Informes desde el Führerbunker afirman que, ese día, Hitler estaba tan furioso que ordenó despojar de sus condecoraciones a todos los miembros de la división hasta que las volvieran a ganar en combate. Esta expansión de la cabeza de puente también facilitó la acumulación de fuerzas. Esa noche, el primer ejército de tanques de guardias comenzó a trasladar sus brigadas a través del río Oder bajo la cobertura de la oscuridad. Durante toda la noche, hubo un flujo constante de tanques
piezas de artillería, camiones cargados de municiones y columnas de soldados. Desde los altavoces soviéticos resonaban música a alto volumen y exhortaciones propagandísticas en un intento de cubrir el ruido de los motores de los tanques. Pero los alemanes sabían lo que estaba ocurriendo y estaban aterrados. Durante todo el 15 de abril, los soldados del Ejército Rojo observaron cuidadosamente las posiciones alemanas para asegurarse de que no llegaran refuerzos de última hora ni se produjeran cambios estratégicos. Grandes bloques de hielo seguían flotando por el río Oder, junto con ramas y maleza que quedaban atrapadas en los restos de un puente ferroviario destruido. En los bosques de pinos de la orilla oriental, ramas cortadas camuflaban a miles de vehículos blindados y piezas de artillería. Aunque los comandantes soviéticos no dudaban de que lograrían abrirse paso, estaban extremadamente nerviosos ante la posibilidad de que los ejércitos estadounidenses y británicos llegaran primero a Berlín. Un escenario así no solo sería una humillación, sino algo aún peor. Berlín pertenecía a la Unión Soviética tanto por derecho de conquista como por derecho de sufrimiento. Cada comandante de ejército había sido advertido de que Stalin, su comandante en jefe, esperaba con impaciencia en el Kremlin para recibir buenas noticias desde el frente. Solo Zhukov, Konev y unos pocos de sus colaboradores más cercanos sabían que la estrategia de toda la operación sobre Berlín estaba diseñada para rodear la ciudad primero y así disuadir a los estadounidenses y británicos de entrar en ella. Un oficial del regimiento de guardias de la Großdeutschland, encargado de liderar un batallón improvisado, pudo constatar que muchos de sus jóvenes subordinados mostraban escasa disposición para luchar en nombre del nacionalsocialismo. Algunos incluso anhelaban ser heridos con tal de ser evacuados a un hospital de campaña. El miedo a una ejecución inmediata por desobediencia los mantenía en sus posiciones, sometidos a una disciplina mecánica y sin convicción real. El desánimo dentro de las líneas alemanas se hizo evidente cuando un altavoz soviético comenzó a transmitir mensajes desde las posiciones del Ejército Rojo. Para consternación de sus superiores, numerosos soldados respondieron gritando preguntas a los soviéticos, mostrando un interés inusitado en las condiciones de vida tras las líneas enemigas. Las principales inquietudes de los combatientes alemanes giraban en torno a su destino en caso de rendirse. Querían saber si serían enviados a Siberia y qué trato estaban recibiendo los civiles en las zonas de Alemania ocupadas por las tropas soviéticas. Estas dudas reflejaban el creciente escepticismo sobre la causa que supuestamente defendían y la desesperación ante un conflicto que, para muchos de ellos, ya estaba perdido. Los oficiales alemanes a cargo de las compañías emplearon múltiples estrategias para convencer a sus hombres de seguir luchando. Algunos recurrieron a la propaganda, informándolos sobre la muerte de Franklin D. Roosevelt la noche del 14 de abril, asegurando que esto significaba el fin de los ataques de los blindados estadounidenses. Además, intentaron persuadirlos con la idea de que las relaciones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética estaban tan deterioradas que británicos y norteamericanos pronto se aliarían con Alemania para frenar el avance del Ejército Rojo. Los reservistas de la 39ª División de Seguridad, posicionados cerca de Guben, se vieron sorprendidos cuando miembros de la división 31 de enero de las SS se acercaron a ellos con discursos en los que vinculaban la muerte de Roosevelt con un supuesto milagro que, según afirmaban, había salvado a Federico el Grande. Intentaban presentar este evento como una señal divina, pero sus palabras no lograron inspirar a los soldados ni alterar su desesperanza. A pesar del desmoronamiento de la moral en muchas unidades, algunos combatientes alemanes seguían aferrándose a la idea de una gran contraofensiva el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler. Circulaban rumores sobre la inminente utilización de armas milagrosas que cambiarían el rumbo de la guerra, una esperanza que, aunque infundada, sostenía la resistencia de los últimos leales al régimen. Algunos oficiales, consumidos por la ira y el resentimiento, recurrieron a tácticas extremas para inflamar el espíritu combativo de los veteranos, recordándoles los horrores vividos en el frente oriental y las terribles consecuencias que tendría la llegada del Ejército Rojo a Berlín. En una carta dirigida a su esposa, un teniente superior expresaba el odio profundo que se había arraigado entre las tropas.
No puedes imaginar el nivel de furia que se respira aquí. Te juro que ajustaremos cuentas. Esos desalmados que han violado mujeres y niños van a enfrentarse a algo que jamás han experimentado. Es increíble la brutalidad de esas bestias. Hemos hecho un juramento solemne. Cada uno de nosotros matará al menos a 10 bolcheviques. Que Dios nos conceda la fuerza para cumplirlo. El temor al avance soviético era utilizado por los mandos como una herramienta para avivar el deseo de venganza entre los soldados, muchos de los cuales ya estaban al borde de la desesperación. La brutal propaganda y la desesperada necesidad de aferrarse a algo que justificara la lucha hacían que el odio se convirtiera en el último recurso para sostener la moral en una guerra prácticamente perdida. Desde su puesto avanzado en la estribación de Reitvine, el general Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias, tenía una vista privilegiada del Oderbruch y la escarpadura de Shiloh. Sin embargo, no le agradó la presencia del mariscal Georgy Zhukov, quien decidió unirse a él para presenciar el bombardeo inicial y el primer asalto. Chuikov, molesto, envió a su oficial de Estado Mayor, el capitán Mereshko, a guiar al mariscal y su comitiva hasta la posición. La relación entre ambos comandantes estaba marcada por la rivalidad. Chuikov consideraba que su ejército no había recibido el reconocimiento que merecía en Stalingrado, mientras que Zhukov se llevaba la gloria. Además, recientes comentarios de Zhukov sobre la tardanza en tomar Poznań habían irritado a Chuikov, quien a su vez había criticado la lenta ofensiva hacia Berlín en febrero. La tensión se hizo evidente cuando el convoy de Zhukov llegó con los faros encendidos, exponiendo su posición a gran distancia. Mientras tanto, en las trincheras del Oderbruch, los soldados soviéticos se preparaban para la inminente ofensiva. Se servía sopa caliente y vodka, mientras los teléfonos de campaña sonaban sin cesar y los mensajeros corrían de un lado a otro. En el búnker de Chuikov, la comitiva de Zhukov intentaba matar el tiempo bebiendo té, servido por una soldado llamada Margo. La espera se hacía interminable. El general Kazakov había desplegado 8.983 piezas de artillería, con una densidad de 270 cañones por kilómetro, además de obuses de gran calibre y los temidos lanzacohetes Katyusha. Con una reserva de 7 millones de proyectiles, el primer frente bielorruso inició el bombardeo con más de 1.200.000 disparos en el primer día. La abrumadora potencia de fuego llevó a Zhukov a subestimar la dificultad de la ofensiva, sin prever la resistencia que aún ofrecerían los alemanes en su último bastión antes de Berlín. Zhukov solía inspeccionar personalmente la línea del frente antes de lanzar una ofensiva importante, ya que prefería evaluar el terreno de primera mano. No obstante, en esta oportunidad, se basó principalmente en las imágenes captadas por los equipos de reconocimiento, influenciado en gran parte por la urgencia de la situación. Bajo la oscuridad de la noche del 15 de abril, la mayoría de las unidades avanzadas alemanas habían sido replegadas a una segunda línea de defensa, justo antes del esperado bombardeo ruso. En esta línea defensiva, las tropas se habían atrincherado profundamente. Docenas de nidos de ametralladoras MG-42 estaban enterrados en las recién construidas fortificaciones para frenar a la infantería atacante. La MG-42 era considerada por los soldados alemanes como un arma formidable y probablemente la mejor ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los artilleros pudieran mantener sus ametralladoras en funcionamiento, eran perfectamente capaces de contener a una fuerza atacante muchas veces superior en número. Además, bastaban unas pocas MG-42 bien ubicadas, bien ocultas y bien abastecidas para retrasar a un regimiento enemigo entero durante horas en un frente de 5 o 6 millas. Junto con las diversas posiciones de ametralladoras MG-42, se encontraba un variado arsenal de cañones antitanque PaK-38 de 5 centímetros, PaK-40 de 7,5 centímetros, PaK-43 de 8,8 centímetros y los mortíferos cañones antiaéreos Flak de 8,8 centímetros, utilizados tanto contra objetivos terrestres como aéreos. Estas armas constituían la columna vertebral de la defensa contra la abrumadora cantidad de blindados soviéticos y desempeñarían un papel crucial en las últimas semanas de la guerra, a pesar del progresivo agotamiento de la munición. En esta segunda línea, los soldados esperaban la llegada de los rusos. A lo largo de todo el frente,
dispersos entre el tercer y el noveno ejército, contaban con menos de 700 tanques y cañones autopropulsados. La división más pesada, la 25ª Panzer, disponía de solo 79 vehículos de este tipo. La unidad más pequeña tenía apenas 2. La artillería tampoco estaba en mejores condiciones, con solo 744 piezas disponibles. Los suministros de munición y combustible estaban en estado crítico y en algunas unidades, las reservas prácticamente habían desaparecido. Frente al principal ataque soviético se encontraba el 56º Cuerpo Panzer, bajo el mando del general Karl Weidling, conocido entre sus allegados como Smasher Karl. Weidling había recibido la casi imposible tarea de evitar la ruptura del frente principal en la zona. La batalla final antes de Berlín comenzó al amanecer del 16 de abril de 1945. A solo 50 kilómetros al este de la capital alemana, sobre el desbordado río Oder, bengalas rojas estallaron en el cielo nocturno, señalando el inicio de un bombardeo de artillería masivo. Durante casi una hora, una tormenta de fuego y humo sacudió el frente alemán. El estruendo de miles de cañones, morteros y los temidos lanzacohetes Katyusha convirtió la noche en un infierno de fuego y explosiones. Según testigos, nunca antes en la guerra se había presenciado un bombardeo de tal magnitud. Las unidades de artillería bajo el mando del general Kazakov operaban sin descanso, manteniendo un ritmo implacable en el ataque. Toda el área quedó iluminada por el fulgor de miles y miles de disparos, recordaría un oficial soviético. En medio del fragor de la batalla, un comandante de batería del Tercer Ejército de Choque describió el impacto del bombardeo. Un estruendo ensordecedor hacía temblar todo a nuestro alrededor. Se suele asumir que los artilleros estamos acostumbrados a estos sonidos, pero incluso yo deseé tener tapones en los oídos. Sentía que mis tímpanos estaban a punto de estallar. El ruido era tan abrumador que los soldados debían recordar mantener la boca abierta para evitar que la presión reventara sus oídos. Al estallido de la primera andanada de artillería, algunos reclutas alemanes despertaron sobresaltados en sus trincheras, convencidos de que se trataba de otro Morgenkonzert o concierto matutino, el término con el que solían referirse al fuego de hostigamiento soviético al amanecer. Sin embargo, los veteranos del Frente Oriental, con su desarrollado Lancerinstinct, una intuición adquirida tras años de combate, comprendieron de inmediato que aquello era el inicio de la gran ofensiva. Los suboficiales comenzaron a gritar órdenes desesperadas para que los hombres se desplegaran de inmediato en sus posiciones. ¡Alarma! ¡A las posiciones! ¡De inmediato! Los sobrevivientes recordarían para siempre la angustia que les oprimía el pecho y la sequedad en la boca. Murmuraban para sí mismos: «Esta vez estamos acabados». Los pocos soldados que quedaron atrapados en las trincheras alcanzadas por la artillería y lograron sobrevivir, describieron el bombardeo con palabras como infierno o terremoto. Muchos quedaron completamente sordos por la brutalidad de las explosiones. En cuestión de segundos, mis 10 camaradas murieron, rememoró Gerd Wagner, del 27º Regimiento de Paracaidistas. Cuando recuperó la consciencia, se encontraba herido en el cráter humeante de un proyectil. Apenas pudo arrastrarse hasta la segunda línea. La mayoría no tuvo tanta suerte. Las trincheras fueron aplastadas, enterrando vivos y muertos por igual. Aún décadas después, los restos de los caídos siguen emergiendo del suelo removido por el paso del tiempo. Quienes estaban en la retaguardia sintieron la tierra estremecerse bajo sus pies y se apresuraron a tomar sus binoculares o a utilizar los periscopios de las trincheras. Desde el interior de su Tiger, el comandante del 50º Batallón de Panzer Pesados escrutó el horizonte a través del periscopio y quedó horrorizado. Todo el cielo al este ardía en llamas, describió. Otro testigo habló de granjas y aldeas consumidas por el fuego, nubes de humo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el cuartel general, un capellán militar, paralizado por el terror ante la escena apocalíptica, no encontró palabras más apropiadas que un grito de desesperación. «¡Dios santo! ¡Ya están aquí esos cabrones!». En medio del barro, el humo y la penumbra, comenzó la arremetida soviética. Miles de soldados de Zhukov fueron lanzados al frente, tropezando mientras avanzaban bajo el fuego. La artillería continuaba su labor destructiva,
castigando las posiciones enemigas justo delante de ellos y despejando el camino para el ataque. Sin embargo, cuando el ejército rojo irrumpió en las alturas de Shiloh, en la madrugada del 16 de abril, los alemanes ya estaban preparados. Desde lo alto de la cresta, baterías de cañones flak, trasladadas apresuradamente desde el frente occidental, desataron una lluvia de fuego sobre las tropas soviéticas. Durante horas, los proyectiles y el intenso fuego de artillería barrieron las oleadas de atacantes, ralentizando el avance y sembrando el caos entre sus filas. A medida que la batalla se intensificaba, la resistencia alemana demostró ser mucho más férrea de lo que se había anticipado. Al detener el primer ataque soviético, las fuerzas de Heinrichi lograron algo que pocos generales habrían podido conseguir en las mismas condiciones. Contaban con muchos menos hombres y suministros que los rusos. El ejército rojo lo sabía y, en lugar de recurrir a estrategias de guerra sofisticadas, optó por emplear la fuerza bruta. Aún así, los rusos necesitaban cruzar el río Oder para llegar a las alturas de Shiloh. Esto no era fácil, ya que solo el puente de Kustrin seguía en pie, mientras que la mayoría de las tropas del ejército rojo debían cruzar en bote. El primer ejército polaco tuvo que atravesar el Oder bajo fuego enemigo. Sus batallones de vanguardia utilizaron vehículos anfibios, barcos estadounidenses conducidos por jóvenes soldados mujeres, pero la mayoría de las tropas cruzaron en botes ordinarios. Las bajas durante el cruce fueron elevadas. Muchas lanchas de asalto tenían filtraciones y algunas se hundieron, causando grandes pérdidas. La resistencia alemana también fue feroz. Cuando un batallón de la 12ª División de Fusileros de la Guardia intentó cruzar, solo 8 hombres lograron llegar a la orilla occidental del Oder. Una vez al otro lado, el ejército rojo se reorganizó y esperó. Cuando las bengalas de colores iluminaron el cielo nublado, los fusileros soviéticos se levantaron del suelo para avanzar. Zhukov, un general conocido por su brutalidad, envió a la infantería a través de campos minados, que debían ser despejados antes de que pudieran avanzar sus ejércitos de tanques. Para él, era preferible perder a unos pocos fusileros que a un solo tanque. Los jóvenes reclutas y soldados en entrenamiento alemanes estaban paralizados por el pánico debido al bombardeo y los reflectores. Solo los soldados veteranos se preparaban para abrir fuego, pero el problema era identificar un objetivo en la espesa neblina del río, mezclada con humo y polvo en suspensión por las explosiones de los proyectiles. Los defensores podían oír a los rusos llamándose entre sí mientras avanzaban, pero era imposible verlos. También escuchaban a lo lejos el rugido de los motores de los tanques soviéticos esforzándose por avanzar. Incluso las anchas orugas del T-34 tenían dificultades para moverse en el lodo de la llanura anegada. El terreno estaba tan destrozado por el bombardeo masivo que los cañones antitanques soviéticos y la artillería de división tuvieron muchas dificultades para seguir a la infantería. Esto era especialmente cierto para las baterías de Katyusha montadas en camiones. Sin embargo, los regimientos de morteros de la Guardia, que operaban los lanzacohetes Katyusha, observaban con satisfacción cómo los primeros prisioneros alemanes eran enviados a la retaguardia. Se formaron enormes atascos de vehículos en el lodo, esperando que el 8º Ejército de Guardias de Chuikov lograra una ruptura en el frente. Pero el avance aquella mañana había sido extremadamente lento. Zhukov, desde su puesto de observación, comenzaba a perder la paciencia, lanzando insultos y amenazando a los comandantes con degradarlos. Tuvo una violenta discusión con el general Chuikov frente a los oficiales del Estado Mayor, ya que el 8º Ejército de Guardias estaba atascado en el puente del Oder, justo debajo de la escarpa. A mediodía, un Zhukov cada vez más desesperado, temiendo sin duda su próxima conversación por radio con Stalin, decidió cambiar su plan de operaciones. Los ejércitos de tanques no debían avanzar hasta que la infantería hubiera roto la línea defensiva alemana y alcanzado las alturas de Shiloh, pero no podía esperar más. Chuikov quedó horrorizado al prever el caos que esto generaría, pero Zhukov se mantuvo firme. A las 3 de la tarde llamó a Moscú para hablar con Stalin. Stalin escuchó su informe y lo reprendió por haber subestimado al enemigo, pero aún así aceptó su cambio de planes. Sin embargo, todo dependía de los resultados. Si fallaba, un futuro sombrío podría esperarlo en la madre patria. Por la tarde,
Katukov recibió órdenes de atacar con el primer ejército de tanques de la Guardia en dirección a Shiloh, mientras que el segundo ejército de tanques de la Guardia de Bogdanov recibió la orden de avanzar hacia el sector de Neuhardenberg. Sin embargo, este movimiento prematuro de los tanques significó que la artillería de apoyo cercano, que las divisiones de fusileros habían estado exigiendo para neutralizar los puntos fortificados alemanes, no pudo avanzar debido al estado del terreno. Como Chuikov había predicho, el caos se desató, con miles de vehículos blindados amontonados en la cabeza de puente. Coordinar las diferentes formaciones y unidades se convirtió en una pesadilla para los oficiales de tráfico. En el flanco derecho soviético, los tanques de Bogdanov sufrieron grandes pérdidas debido a los cañones de 88 milímetros atrincherados en Neuhardenberg, así como a feroces contraataques de pequeños grupos armados con Panzerfaust. Las brigadas de vanguardia de Katukov, en el flanco izquierdo, se llevaron una de las peores sorpresas cuando avanzaban por una carretera al sureste de Shiloh. Allí comenzó un combate blindado devastador cuando se encontraron con los temibles Tiger del batallón Panzer pesado SS-502, que mantenían la línea defensiva. Las brigadas de tanques soviéticas quedaron atrapadas en zanjas profundas y sufrieron grandes bajas. Finalmente, las brigadas de vanguardia de los ejércitos de tanques lograron alcanzar la base de las alturas de Shiloh e iniciaron el ascenso. Los motores comenzaron a rugir por el esfuerzo. En muchos lugares, la pendiente era tan pronunciada que los comandantes de tanques tuvieron que buscar rutas alternativas. Esto los llevó con frecuencia a toparse accidentalmente con puntos fortificados alemanes, donde se convirtieron en blancos fáciles para los poderosos Panzerfaust y el fuego de los 88 milímetros. La intensidad del bombardeo era tan enorme que en los suburbios orientales de Berlín, a 60 kilómetros del campo de batalla, el efecto fue similar a un pequeño terremoto. Las casas temblaban, los cuadros caían de las paredes y las campanillas de los teléfonos sonaban solas. Los rusos estaban llegando. La batalla de las alturas de Shiloh no fue, sin duda, uno de los momentos más brillantes del mariscal Georgy Zhukov. Aunque la estrategia y la ejecución de la ofensiva dejaron mucho que desear, el valor, la resistencia y el sacrificio de los soldados y oficiales del Ejército Rojo fueron incuestionables. Sin embargo, este auténtico heroísmo, alejado de la versión idealizada que más tarde adoptaría la propaganda soviética, no logró ablandar la indiferencia de los altos mandos ni del liderazgo político. Prueba de ello era la frialdad con la que los comandantes se referían a las bajas en sus comunicaciones. Frases como «¿Cuántas cerillas se han consumido?» o «¿Cuántos lápices se han despuntado?» servían para encubrir el número de soldados caídos en combate. Por el lado alemán, el general Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos del Vístula, y el general Theodor Busse hicieron todo lo posible para enfrentar la ofensiva soviética en condiciones adversas. Los supervivientes de la batalla aún los recuerdan con gratitud por haber ordenado la retirada de la mayoría de las tropas desde las posiciones más expuestas poco antes del devastador bombardeo inicial, salvando así miles de vidas. Sin embargo, dentro del ejército alemán, todavía quedaban oficiales que mantenían su lealtad a Adolf Hitler. En la noche del 16 de abril, el coronel Hans Oskar Wöllermann, responsable de la artillería del V Cuerpo Panzer, visitó a su superior, el general Helmut Weidling, en Waldsibersdorf, al noroeste de Müncheberg. Su cuartel general estaba instalado en una casa de campo apenas iluminada por la tenue luz de una vela. Weidling, que había perdido cualquier confianza en la dirección de la guerra por parte de Hitler, expresó abiertamente su descontento. Wöllermann, observándolo a través de su monóculo, quedó impactado por sus palabras. «Sentí una profunda desolación», escribiría más tarde, «al darme cuenta de que incluso un soldado tan audaz y obstinado como él, nuestro viejo hueso duro de roer, había perdido la fe en nuestro líder supremo». Su conversación se vio abruptamente interrumpida por un intenso bombardeo. Poco después, llegaron informes alarmantes. Se había abierto una brecha entre sus posiciones y el 11º Cuerpo Blindado de las SS, que defendía su flanco derecho. Al mismo tiempo se reportaba otra grieta en el ala izquierda, poniendo en peligro la conexión con el 10º Cuerpo del general Berlín. El tan proclamado muro del que había hablado Joseph Goebbels
destinado a detener el avance del Ejército Rojo, comenzaba a desmoronarse rápidamente, marcando el principio del fin de la resistencia alemana en el frente oriental. Aquella noche debió ser una de las más difíciles en la carrera de Georgi Zhukov. No solo todo el Ejército Rojo observaba expectante las alturas de Shiloh, sino que lo más crucial era que el Kremlin también lo hacía. A pesar de la aplastante superioridad numérica y de fuego, la ofensiva no había logrado romper completamente las defensas alemanas, retrasando el objetivo estratégico más importante, la toma de Berlín en el 6º día de la operación. Aunque un regimiento de fusileros de Vasily Chuikov había logrado alcanzar los suburbios de Shiloh y algunos blindados de Mikhail Katukov se acercaban a la cima en ciertos sectores, el avance no era el que se esperaba. Para Joseph Stalin, esos logros parciales no eran suficientes. Aparentemente calmado durante la conversación que había mantenido con Zhukov esa tarde, su reacción cambió drásticamente cuando el mariscal lo contactó por radio poco antes de la medianoche para comunicarle que aún no habían asegurado las alturas. La furia de Stalin fue inmediata. No solo consideraba la situación inaceptable, sino que responsabilizaba directamente a Zhukov por desviarse del plan original trazado por la Stavka. Con voz cortante, lanzó una pregunta que, más que una consulta, era una exigencia. ¿Estás completamente seguro de que mañana podrás tomar la línea de Shiloh? Mañana, 17 de abril, antes de que termine el día, respondió Zhukov, esforzándose por mantener la compostura. Habremos quebrado la defensa de las alturas de Shiloh. Cuantas más tropas concentre el enemigo allí, más sencillo será para nosotros avanzar sobre Berlín. Siempre es más fácil aniquilar un ejército en campo abierto que en una ciudad fortificada. Stalin no parecía convencido. Su preocupación no se centraba únicamente en las fuerzas alemanas al este de la capital, sino también en la posibilidad de que los estadounidenses avanzaran desde el suroeste y llegaran a Berlín antes que los soviéticos. Estamos considerando la posibilidad de ordenar a Konev que despliegue los ejércitos blindados de Ribalko y Lelyushenko hacia Berlín desde el sur, mientras que Rokossovski deberá acelerar su avance para atacar desde el norte. Sin añadir más, Stalin cerró la conversación con un seco «Do svidaniya», hasta luego, y colgó. Poco después, el general Malinin, jefe de Estado Mayor de Zhukov, se percató de que Stalin ya había dado la orden a Iván Konev para que sus fuerzas blindadas avanzaran hacia el flanco sur de Berlín. La pugna por quién llegaría primero a la capital alemana estaba en marcha. Después de las 2 tensas conversaciones telefónicas con Stalin en la medianoche del 16 de abril, la rivalidad entre Zhukov y Konev se intensificó aún más. Stalin había avivado la competencia entre ambos y ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. Zhukov, a pesar del revés sufrido en las alturas de Shiloh, seguía convencido de que la conquista de Berlín le correspondía por derecho propio. El 17 de abril, el cielo gris y la llovizna dieron paso a condiciones más favorables, permitiendo que los bombarderos Il-2 Sturmovik atacaran con mayor precisión las posiciones alemanas restantes en Shiloh. A lo largo de todo el Oderbruch y hasta la escarpadura, pueblos, aldeas y granjas ardían sin control. La artillería y la aviación soviética bombardeaban cualquier estructura que pudiera albergar un puesto de mando enemigo. En los campos y aldeas, el aire se impregnó de un hedor insoportable, una mezcla de carne humana y de ganado carbonizado. En muchas granjas, los animales atrapados en los incendios morían asfixiados o calcinados sin posibilidad de escape. Detrás de las líneas alemanas, los hospitales de campaña estaban desbordados. Los médicos no daban abasto para atender a la creciente cantidad de heridos. En aquellos momentos, una lesión en el abdomen era prácticamente una condena a muerte, pues cualquier intervención quirúrgica prolongada era imposible. La prioridad era tratar a quienes aún podían sostener un arma y regresar al frente. Para ello, oficiales especiales fueron asignados a los centros médicos con una misión clara: identificar a los heridos en condiciones de seguir combatiendo y devolverlos, armados, a las trincheras. La Feldgendarmerie establecía puntos de control improvisados con el propósito de capturar a rezagados, tanto soldados en condiciones de seguir combatiendo como aquellos con heridas leves que aún podían ser enviados al frente.
Una vez reunían un grupo considerable, los formaban en unidades improvisadas y los enviaban de vuelta a las primeras líneas. Conocidos como perros de traílla, también eran apodados Heldenklauen, garras heroicas, por los propios soldados, ya que aunque no combatían, se aseguraban de atrapar a cualquiera que intentara retirarse. Su implacable rigor los llevaba, en ocasiones, a arrestar a soldados que en realidad intentaban reincorporarse a sus batallones. Como resultado, estos terminaban integrados en compañías formadas por otros rezagados y adolescentes de las juventudes hitlerianas, algunos de apenas 15 o 16 años. A falta de equipamiento adecuado para ellos, se diseñaron cascos de menor tamaño, aunque no eran suficientes para todos. Los más jóvenes, con rostros pálidos y tensos, apenas eran visibles bajo los cascos demasiado grandes que les caían por encima de las orejas. En una ocasión, un pelotón de zapadores del Tercer Ejército de Choque soviético se encontraba despejando un campo de minas cuando un grupo de soldados alemanes emergió de una trinchera con la intención de rendirse. Justo en ese momento, desde un búnker cercano, apareció un joven con una larga gabardina y una gorra. Disparó una ráfaga con su metralleta, pero al ver que yo no caía, dejó caer el arma y comenzó a llorar, gritando desesperado: «Hitler kaput! Stalin gut», recordó el capitán Zulyanishvili. No pude evitar reírme y le di un solo golpe en la cara. Pobres niños, me daban tanta lástima. Los miembros más fanáticos de las juventudes hitlerianas solían ser aquellos que habían perdido sus hogares y familias a manos del Ejército Rojo en el este. Para ellos, la única salida honorable parecía ser morir en combate, llevándose consigo a tantos bolcheviques como fuera posible, impulsados por el odio y el deseo de venganza. A pesar de la presión implacable del Ejército Rojo, la capacidad de combate del ejército alemán aún no se había desmoronado por completo, algo que Zhukov y sus tropas comprobaron a un alto costo. El 17 de abril, tras un intenso bombardeo de artillería y ataques aéreos, los ejércitos blindados de Katukov y Bogdanov lanzaron una nueva ofensiva con la esperanza de romper finalmente las líneas enemigas. Sin embargo, el avance no produjo los resultados que el mariscal había asegurado a Stalin. Los defensores alemanes, atrincherados en posiciones estratégicas, ofrecieron una resistencia feroz. Las baterías antiaéreas de 88 milímetros, utilizadas con gran efectividad contra los blindados soviéticos, junto con la infantería equipada con lanzagranadas antitanque, lograron infligir graves pérdidas a las fuerzas atacantes. Muchos de los tanques soviéticos quedaron inmovilizados antes de alcanzar sus objetivos, demostrando que la lucha por las alturas de Seelow aún estaba lejos de resolverse. En el distrito gubernamental de Berlín, la incertidumbre dominaba el 17 de abril. Nadie tenía un plan concreto más allá de redactar proclamas llenas de fervor patriótico y lanzar nuevas amenazas de ejecución. Entre las órdenes emitidas ese día, Heinrich Himmler envió un comunicado a todos los comandantes militares enfatizando que ninguna ciudad alemana podía rendirse sin luchar. Cada aldea y cada ciudad, sin importar su tamaño, deben ser defendidas con todos los recursos disponibles. Cualquier alemán que incumpla este deber sagrado para con la nación perderá su honor y su vida. Sin embargo, la realidad en el frente era muy diferente a la retórica del régimen. La artillería apenas contaba con munición, muchos tanques eran abandonados por la falta de combustible y los soldados luchaban con hambre y agotamiento. Mientras en Berlín se ordenaba una resistencia total, la capacidad real de sostener la defensa se desmoronaba rápidamente. Incluso ante la inminente destrucción, la maquinaria burocrática del régimen nazi permanecía inmutable, sin mostrar la menor adaptación a la realidad del colapso. Un claro ejemplo de ello ocurrió en la pequeña localidad de Woltersdorf, al sur de la Reichsstraße I, una de las principales rutas hacia Berlín. Ese mismo día, la ciudad se vio desbordada por una oleada de refugiados desesperados que huían del avance soviético. A pesar de la situación crítica, las autoridades locales continuaban aplicando estrictas restricciones a la evacuación. Solo aquellos considerados desempleados o no aptos para servir en la Volkssturm podían abandonar la zona y únicamente si contaban con un documento oficial que confirmara que tenían un lugar de acogida en otra ciudad. Además, cada solicitud debía contar con la aprobación del Kreisabschnittsleiter,
el jefe del distrito nazi, lo que complicaba aún más la posibilidad de escapar. Sin embargo, la actitud de la población distaba mucho del fanatismo que el régimen esperaba. La resistencia local se mostró débil y desmotivada. De hecho, el escuadrón de emergencia de la Volkssturm, compuesto por reclutas inexpertos y mal armados, llegó incluso a solicitar ser liberado de sus funciones, dejando en evidencia la falta de voluntad para seguir combatiendo en una guerra ya perdida. Las fuerzas de Konev avanzaban rápidamente y ya se encontraban a menos de 80 kilómetros al suroeste de los cuarteles de mando del OKH y el OKW en Zosen. Sin embargo, ni el cuarto ejército Panzer ni el grupo de ejércitos del centro, bajo el mando del mariscal Schörner, habían reportado la magnitud del cruce del río Spree por parte del tercer y cuarto ejércitos blindados de guardias soviéticos, ni la falta de reservas disponibles para contenerlos. Mientras tanto, el alto mando alemán seguía concentrado en la batalla por las alturas de Seelow. Ante la presión soviética, el general Heinrichi ordenó desplegar las últimas reservas de su grupo de ejércitos. El tercer cuerpo Panzer de las SS, Germanische, fue enviado en apoyo del noveno ejército de Busch, que luchaba en condiciones críticas. La 11ª división SS Nordland, integrada por voluntarios escandinavos y comandada por el Brigadeführer Joachim Ziegler, recibió órdenes el 17 de abril de trasladarse al sur de Seelow, con sus 50 vehículos blindados y regimientos Danmark y Norge. Esta unidad, evacuada de Curlandia tras sufrir 15.000 bajas en lo que iba de año, se preparaba para un nuevo combate en el Oder. Simultáneamente, Heinrichi envió más al sur a la división SS Nederland, asignada al quinto cuerpo de montaña SS, con destino a Frankfurt del Oder y Mühlrose. Las tensiones entre las SS y la Wehrmacht eran evidentes. Himmler estaba furioso porque Heinrichi había redistribuido sus divisiones sin consultar, debilitando el cuerpo de Steiner. Además, la Nordland, reacia a quedar bajo mando del ejército regular, retrasó su integración en la nueva formación, reflejando el creciente caos dentro de las fuerzas alemanas en los últimos días de la guerra. El 18 de abril, el amanecer trajo consigo un cielo teñido de rojo sobre las alturas de Seelow, presagio de un día de intensos combates. No tardó en escucharse el rugido de los motores de los tanques y el estruendo de las orugas avanzando sobre el terreno. Pronto, la ofensiva aérea soviética se intensificó con oleadas de Sturmovik, que atacaron en picado a la columna de la división SS Nordland antes de que ésta alcanzara el frente. Los Panzergrenadier, que viajaban en camiones abiertos, quedaron expuestos al bombardeo, sufriendo una lluvia de tierra y metralla. Mientras tanto, el Brigadeführer Joachim Ziegler se apresuró a informar al general Weidling de que su división estaba retrasada porque los vehículos se habían quedado sin combustible. Weidling, desesperado por reforzar su defensa, recibió la noticia con furia, consciente de que la situación en Seelow empeoraba con cada minuto que pasaba. El 19 de abril de 1945, el noveno ejército alemán comenzó a desmoronarse en distintas direcciones, tal como temía el general Theodor Busse. Con la toma de Briesen por el Ejército Rojo y el avance soviético hacia Neuhardenberg, las fuerzas alemanas se vieron obligadas a retroceder. El 101º Cuerpo se dirigió hacia Eberswalde. El 5º Cuerpo Panzer de Helmut Weidling se replegó hacia Berlín y el 11º Cuerpo Blindado SS se movió hacia Fürstenwald, con la división Kurmark apenas conservando una docena de tanques Panther. Ese mismo día, el primer ejército blindado de la Guardia y el 8º ejército de la Guardia soviéticos avanzaron desde Seelow por la Reichsstraße Kieniemeyer en dirección a Müncheberg. Los restos de la 9ª división de paracaidistas, reorganizados un día antes, huyeron nuevamente en pánico, gritando «¡Los rusos vienen!». La división SS Nordland, que finalmente había llegado al frente, logró reagrupar a algunos de estos paracaidistas y lideró un contraataque inicial exitoso. Sin embargo, la retirada se convirtió rápidamente en un caos, con tropas alemanas y refugiados civiles mezclados en una columna desordenada, mientras los oficiales intentaban mantener el orden con gritos y amenazas. A lo largo de la carretera, la Feldgendarmerie y unidades de las SS ejecutaban a presuntos desertores sin registro alguno, colgando a algunos de los condenados en los árboles.
Las juventudes hitlerianas no fueron una excepción a esta brutal represión. Se estima que en 1945, entre 10.000 y 25.000 soldados alemanes fueron ejecutados por cobardía. Irónicamente, mientras las SS castigaban a los desertores, muchas de sus propias unidades recibieron órdenes de retirarse hacia Schleswig-Holstein, en la frontera con Dinamarca, lejos del frente soviético. Sin embargo, no sabían que, en ese mismo día, el segundo ejército británico había alcanzado el río Elba, sellando aún más el destino del Tercer Reich. El 19 de abril de 1945, amaneció con un cielo despejado que permitió a la aviación soviética operar con precisión sobre el campo de batalla. Cada vez que los Sturmovik atacaban, soldados y civiles se lanzaban a las cunetas para evitar ser alcanzados. En los pueblos cercanos, mujeres y niñas, aterradas por la llegada del Ejército Rojo, suplicaban a los soldados alemanes que las llevaran consigo. Mientras tanto, la situación en el frente se desmoronaba rápidamente. Lo que quedaba de los batallones del 10º Cuerpo se retiraba en desorden hacia Bernau, al norte de Berlín, después de haber perdido más de 3/4 partes de sus tropas. Los soldados, exhaustos y hambrientos, apenas lograban mantenerse en pie, y muchos caían en un sueño profundo cada vez que descansaban, siendo despertados a patadas por sus oficiales. La comunicación era inexistente, con radios y teléfonos de campaña abandonados, y las líneas defensivas eran prácticamente irreconocibles, a pesar de los intentos desesperados de los oficiales por reorganizar a los rezagados. Ante el colapso en el Oder, el general Heinrichi centró su atención en la última línea defensiva entre el Báltico y el canal de Hohenzollern, mientras que von Manteuffel, sobrevolando el área en un avión de reconocimiento, pudo observar claramente los preparativos soviéticos. Esa misma noche, el mariscal Rokossovski informó a Stalin que su ofensiva comenzaría al amanecer del 20 de abril, precedida por un intenso bombardeo. Aunque Stalin inicialmente había minimizado la importancia del segundo frente bielorruso, liderado por Rokossovski, la urgencia por asegurar la caída de Berlín lo llevó a cambiar de postura, presionando para que sus tropas, recién llegadas desde Danzig y el Vístula, aceleraran su despliegue para cerrar el cerco sobre la capital del Reich. Caos ante la llegada del Ejército Rojo a Berlín. Las órdenes de Hitler eran claras: resistir a toda costa. Con el 9º Ejército privado de toda libertad de movimiento, su destrucción era inevitable. A pesar de las súplicas constantes de los comandantes en el campo para actuar de inmediato y salvar al 9º Ejército de la aniquilación, la orden de Hitler no cambió. Desde el cuartel general del Führer, ahora sepultado a 18 metros bajo las devastadas calles de Berlín, se envió un mensaje a Busse sellando el destino de su ejército. El 9º Ejército debe mantener su posición. Esto solo significaba una cosa: serían aplastados por el enemigo. Para el 22 de abril, las fuerzas de Busse estaban casi completamente rodeadas y al borde de la aniquilación total. A pesar de las órdenes desde el cuartel general de Hitler de no abandonar la línea de defensa del Oder, Busse, con la mayor parte del 9º Ejército, unos 80.000 soldados, inició una retirada hacia el suroeste, avanzando hacia el bosque de Spree en un intento desesperado por enlazar con el 12º Ejército de Walter Wenck. En cuestión de días, el 9º Ejército, todavía luchando tenazmente por alcanzar las fuerzas de Wenck, quedó completamente rodeado y bajo un incesante bombardeo soviético día y noche. No pasó mucho tiempo antes de que todo el flanco norte del ejército colapsara. Los restos de la unidad comenzaron a desplazarse por carreteras, senderos y campos, tratando de escapar de la masacre. Durante su agotador viaje, las tropas exhaustas se adentraron en un bosque cercano al gran pueblo de Halbe. Fue allí donde los sobrevivientes del 9º Ejército enfrentarían lo que muchos de ellos llamarían la masacre de Halbe. Al norte del bosque, mientras las fuerzas de Busse luchaban en vano para evitar la aniquilación dentro del bosque de Halbe, los combates se intensificaron a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín. Para el 25 de abril, la capital estaba completamente rodeada, y al día siguiente, 500.000 de soldados soviéticos comenzaron a abrirse paso con brutalidad a través de la ciudad. Bajo el edificio de la Cancillería del Reich,
Hitler seguía obsesionado con salvar su capital en ruinas y ya había ordenado a los restos del tercer cuerpo Panzer SS del general Felix Steiner que atacaran de inmediato desde sus posiciones en Eberswalde. Su misión era avanzar hacia el sur y cortar la ofensiva soviética contra Berlín. En el mapa de Hitler, el plan parecía brillante, pero en la realidad era imposible reunir fuerzas suficientes para que el cuerpo de Steiner pudiera siquiera operar. El propio Steiner escribió que las tropas a su disposición no llegaban ni siquiera a formar un cuerpo de ejército débil. Además, era consciente de que su ataque no recibiría apoyo alguno, ya que el 9º ejército estaba completamente rodeado y el 12º ejército prácticamente ya no existía. Los refuerzos de Hitler consistían en menos de 5.000 efectivos de la Fuerza Aérea y de las Juventudes Hitlerianas, todos ellos armados únicamente con armas ligeras. La ciudad estaba condenada. Durante la semana siguiente, la batalla por Berlín se convirtió en un infierno. Fieles a su lema, mi honor es mi lealtad, los soldados de las Waffen-SS lucharon encarnizadamente junto a los miembros de las Juventudes Hitlerianas, la Fuerza Aérea, tropas del ejército y varias unidades paramilitares urbanas. A estos soldados fanáticos se les ordenó luchar hasta la muerte, y cualquiera que fuera sorprendido desertando o evitando su deber era ejecutado en el acto por el batallón de escolta personal de Heinrich Himmler y colgado del poste de luz más cercano. Sin embargo, incluso en los últimos días de la guerra, el ejército y las SS demostraron ser una máquina de guerra efectiva, formidable y despiadada. A pesar de la falta de suministros y armamento, lograron detener temporalmente varios ataques soviéticos. Durante los días finales del Tercer Reich, Hitler se obsesionó con la idea de que la agresión fanática aún podía traer victorias. En algunos sectores, su estrategia de resistencia extrema logró retrasar a los soviéticos, pero a un costo devastador en hombres y recursos. No obstante, las intensas batallas en los alrededores de Berlín ralentizaron el avance del Ejército Rojo, inmovilizando una gran cantidad de tropas y blindados soviéticos. Además, esta resistencia impidió que gran parte del Ejército Rojo llegara al mar Báltico, lo cual los alemanes creían que afectaría gravemente el programa de entrenamiento de los submarinos U-Boat. El mar Báltico había sido una ruta clave durante toda la guerra para transportar suministros esenciales al grupo de ejércitos norte, y sin esta arteria vital, las operaciones alemanas habrían quedado gravemente afectadas. Hitler dejó en claro que era imperativo que las tropas mantuvieran el frente y libraran una batalla estática de desgaste hasta que otras zonas del frente oriental pudieran estabilizarse. Geográficamente, la batalla al este de Berlín era una operación defensiva clave para los alemanes. Cada soldado fue consciente de la importancia de aferrarse a cada metro de terreno posible y continuar luchando hasta el último aliento para evitar el colapso total del frente. Sin embargo, de manera lenta y sistemática, el Ejército Rojo fue desgastando y diezmando a las fuerzas alemanas, obligándolas a replegarse cada vez más hacia el corazón del Reich, luchando con una resistencia desesperada donde quiera que pudieran. Cuando las últimas tropas alemanas fueron finalmente expulsadas del suelo ruso y báltico, el Ejército Rojo se proclamó a sí mismo como el conquistador del fascismo. Ahora, su siguiente misión era penetrar en Alemania y tomar Berlín. La batalla por la capital del Reich fue una de las campañas más monumentales para los soviéticos, y el número de muertos en ambos bandos fue descomunal. No existen cifras exactas de bajas, pero se estima que solo en abril de 1945, 1 millón de hombres murieron o resultaron heridos. Tras la rendición de Berlín el 2 de mayo de 1945, la voluntad de lucha de las fuerzas alemanas restantes, especialmente los últimos restos dispersos del grupo de ejércitos Vístula, se desmoronó rápidamente. Las alturas de Seelow fueron escenario de uno de los bombardeos más destructivos en la historia de la humanidad. Los soldados alemanes que sufrieron y sobrevivieron a este ataque devastador, en gran parte gracias a los esfuerzos del general Gotthard Heinrici, demostraron una resistencia casi heroica. Sin embargo, las órdenes del general soviético Zhukov fueron implacables, y los alemanes fueron finalmente aplastados, abriendo así el camino para la toma de Berlín, la capital del Tercer Reich. La batalla de las alturas de Seelow
marcó la derrota de la última línea de defensa que podría haber salvado al Reich, pero esto solo significó que la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más mortífero de la historia, se prolongaría aún más, dejando heridas dolorosas y permanentes en todos los países involucrados. Por esta razón, la batalla de las alturas de Shiloh debe ser considerada como una de las batallas más significativas de la historia mundial.